Hay una clase de vergüenza que no se nota en el rostro, pero se revela en el silencio. No es la vergüenza del que niega abiertamente a Cristo. No es la vergüenza escandalosa del que se burla de la fe o abandona la iglesia con palabras duras, es más sutil. Es la vergüenza del creyente que sabe el evangelio, canta sobre el evangelio, dice amar el evangelio, pero cuando está frente a una conversación real, frente a una persona real, frente a una cultura que desprecia la cruz, empieza a suavizar lo que Dios no suavizó. Y quizá eso es más común de lo que queremos admitir. Un hombre puede pasar años sentado en una banca de iglesia, abrir su Biblia los domingos, asentir cuando se predica la doctrina correcta, y aún así vivir durante la semana como si el mensaje de Cristo crucificado fuera demasiado incómodo para ser dicho con claridad. Una mujer puede enseñar a sus hijos a orar antes de dormir, pero temblar cuando en el trabajo alguien se burla de la fe cristiana. Un joven puede publicar frases bíblicas en privado, pero borrar toda evidencia de Cristo cuando siente que su reputación está en juego. Y lo más peligroso es que casi siempre encontramos una manera respetable de justificarlo. Decimos que somos prudentes, decimos que no queremos ser ofensivos, decimos que estamos esperando el momento adecuado. Pero a veces debajo de esa prudencia hay algo que no queremos nombrar: miedo al desprecio. La pregunta no es si sabemos explicar el evangelio. La pregunta es si todavía creemos que el evangelio es el poder de Dios. Porque cuando Pablo escribe que no se avergüenza del evangelio, no está pronunciando una frase bonita para decorar una pared cristiana. Está hablando desde un mundo donde confesar a Cristo podía costarte honor, posición, seguridad, amistades, libertad y hasta la vida. No era una declaración cómoda. Era una confesión hecha contra la corriente de su época. Era como si dijera: aunque este mensaje sea tratado como locura, aunque la cruz sea vista como vergüenza, aunque los hombres cultos la desprecien y los poderosos la persigan, yo no retrocedo, porque en este mensaje Dios salva a pecadores. Y aquí empieza el problema para nosotros. Hemos llegado a vivir en una época donde muchos quieren los beneficios emocionales del cristianismo sin soportar el escándalo del evangelio. Queremos paz, identidad, consuelo, comunidad, propósito, alivio para la culpa, esperanza para la familia, palabras para el dolor. Pero cuando el evangelio se presenta como realmente es un mensaje que declara culpable al hombre, santo a Dios, suficiente a Cristo, necesaria la fe, real el juicio y urgente el arrepentimiento, entonces muchos empiezan a sentirse incómodos. No todo silencio es prudencia. A veces el silencio es incredulidad vestida de educación. Pablo está escribiendo a los creyentes en Roma, una ciudad cargada de poder, orgullo, política, religión imperial y prestigio humano. Roma no era un lugar neutral, era el símbolo de un mundo que admiraba la fuerza, la gloria visible, la conquista, la sabiduría filosófica, el orden del imperio. Y en medio de ese escenario, el mensaje cristiano parecía humanamente absurdo. Los cristianos proclamaban que la esperanza del mundo no estaba en César, ni en los filósofos, ni en los templos, ni en las armas, ni en el progreso humano, sino en un judío crucificado. Piensa por un momento en el peso de eso. No lo escuches como quien ya se acostumbró a las palabras religiosas. Un crucificado no era un héroe para la imaginación romana, era un derrotado. Era alguien expuesto públicamente a la humillación. Era la imagen de la vergüenza, del fracaso, del castigo reservado para los peores. Y los cristianos no solo decían que ese crucificado era inocente, decían que era el Hijo de Dios, el Señor del universo, el único Salvador, aquel ante quien todo hombre tendría que doblar la rodilla. Eso no era fácil de aceptar en el primer siglo, y tampoco lo es en el nuestro. Hoy quizá no nos cuelgan en una plaza pública por hablar de Cristo, pero vivimos rodeados de otra clase de presión. La presión de no sonar demasiado absoluto,
La presión de no mencionar pecado, la presión de presentar a Jesús como una ayuda espiritual, pero no como Señor, la presión de hablar de amor sin santidad, de gracia sin arrepentimiento, de fe sin obediencia, de esperanza sin juicio. Nuestra cultura puede tolerar muchas formas de espiritualidad mientras ninguna reclame autoridad final. Puede aceptar un Cristo decorativo, terapéutico, privado, emocional, pero se incomoda profundamente ante el Cristo que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. El mundo no se escandaliza porque los cristianos tengan valores. Se escandaliza porque el Evangelio proclama un Señor exclusivo. Y si somos honestos, esa exclusividad nos presiona en la mesa familiar cuando alguien dice que todas las religiones son iguales. En la universidad cuando la fe cristiana es reducida a ignorancia. En la oficina cuando la moral bíblica es tratada como atraso. En una conversación con un hijo que ya no quiere escuchar de Dios. En el matrimonio, cuando sabemos que aplicar el Evangelio implicaría pedir perdón y dejar de defender nuestro orgullo. La vergüenza del Evangelio no siempre se manifiesta en no predicar a otros. A veces se manifiesta en no permitir que el Evangelio gobierne nuestra propia casa. Por eso Romanos 1 no nos deja cómodos. Pablo no dice: no me avergüenzo de una idea religiosa. No dice: no me avergüenzo de una tradición. No dice: no me avergüenzo de pertenecer a un grupo. Dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y luego explica por qué. Porque el Evangelio no es simplemente un mensaje acerca del poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. Esto debe detenernos. Porque muchos hablan del Evangelio como si fuera una introducción al cristianismo, algo que uno aprende al principio para luego avanzar hacia temas más profundos. Pero Pablo lo presenta como el instrumento vivo y poderoso por medio del cual Dios rescata al pecador. No es una opinión cristiana compitiendo en el mercado de ideas. No es una filosofía religiosa para mejorar la conducta. No es una técnica emocional para aliviar la ansiedad. Es el poder de Dios obrando por medio de una noticia: que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, que la justicia de Dios ha sido satisfecha, que el pecador puede ser reconciliado con Dios por medio de la fe. La iglesia no tiene un mensaje más poderoso guardado para tiempos difíciles. El Evangelio es el mensaje poderoso. Y esto confronta tanto al mundo como a la iglesia. Confronta al mundo porque le dice al hombre que no puede salvarse a sí mismo. Confronta a la iglesia porque les recuerda que no tenemos derecho a sustituir el Evangelio por entretenimiento, moralismo, activismo, psicología religiosa o discursos motivacionales con vocabulario bíblico. Cuando una iglesia deja de confiar en el Evangelio, empezará a buscar otro poder. Poder en la personalidad del predicador, poder en la música, poder en la emoción, poder en la estrategia, poder en la imagen, poder en la relevancia cultural. Pero Dios no prometió salvar por medio de nuestra creatividad. Dios salva por medio del Evangelio. Y quizá aquí está la primera herida que este texto abre en nosotros. ¿De verdad creemos eso? Porque si lo creemos, no trataremos el Evangelio como algo débil que necesita ser protegido de la burla del mundo. No lo esconderemos detrás de palabras más aceptables. No lo reduciremos a Dios quiere que seas feliz. No lo convertiremos en una promesa de éxito personal. No lo usaremos como una medicina emocional sin hablar de pecado, justicia, cruz y resurrección. Si creemos que el Evangelio es poder de Dios, entonces nuestra confianza no estará en hacerlo menos ofensivo, sino en proclamarlo fielmente. Pero aquí surge una pregunta más profunda, una pregunta que no podemos evitar. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿de qué necesitamos ser salvados realmente? Porque si respondemos mal a esa pregunta, terminaremos predicando un evangelio distinto, uno más cómodo, más vendible, más suave, pero incapaz de salvar. Y eso es precisamente lo que tenemos que mirar de frente.
La gran tragedia de nuestro tiempo no es solamente que muchos rechacen el Evangelio, es que muchos han aprendido a buscar el Evangelio por razones equivocadas. Algunos se acercan a Cristo como quien busca una mejora en su estado emocional. Otros vienen esperando que Dios ordene su familia, calme su ansiedad, restaure sus finanzas, abra una puerta laboral, sane una herida antigua, devuelva sentido a una vida cansada. Y no debemos burlarnos de esas heridas. Son reales. Hay personas que llegan al domingo con el alma agotada después de una semana donde el dinero no alcanzó, donde el matrimonio fue una guerra silenciosa, donde los hijos parecen más lejos que nunca, donde la culpa vuelve en la noche como una sombra que se sienta al borde de la cama. Pero si reducimos el Evangelio a una respuesta para nuestras molestias inmediatas, todavía no hemos entendido la gravedad de nuestra condición. Cristo no vino primero a resolver la incomodidad de una vida difícil. Vino a salvar pecadores que están bajo la justicia de Dios. Y si no empezamos ahí, todo lo demás se distorsiona. La cruz se convierte en terapia. La fe se convierte en optimismo. La gracia se convierte en permiso. La iglesia se convierte en refugio social. La oración se convierte en recurso para calmar la ansiedad. Y el pecado, en vez de ser visto como rebelión contra el Dios Santo, termina siendo tratado como una debilidad que solo necesita comprensión. Pero la Biblia no nos permite maquillar el diagnóstico. Cuando Pablo explica por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación, inmediatamente nos lleva a una realidad que el hombre moderno quisiera borrar: la ira de Dios. Y aquí muchos retroceden, algunos se incomodan. Otros piensan que hablar de la ira divina pertenece a una religión antigua, dura, incapaz de entender el amor, pero el problema no está en la doctrina. El problema está en que hemos creado una idea sentimental de Dios. Un Dios sin santidad, un Dios sin tribunal, un Dios sin fuego moral. Un Dios que mira el mal como si fuera un abuelo cansado que prefiere no complicarse. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios vivo ama con pureza infinita y precisamente por eso aborrece el mal. Su ira no es una explosión caprichosa, no es rabia humana descontrolada, no es venganza ciega, es su santa oposición contra todo lo que destruye, corrompe, mancha, pervierte y deshonra su gloria. Si Dios pudiera mirar la injusticia sin indignación, no sería amoroso, sería indiferente. Piensa en esto con honestidad. Cuando ves a un poderoso abusar del débil, cuando escuchas de una niña dañada por alguien que debía protegerla, cuando una familia es destruida por una mentira, cuando un anciano es abandonado, cuando un inocente es condenado, cuando la corrupción compra silencio y los culpables sonríen ante las cámaras, algo dentro de ti se levanta y dice: esto no puede quedar así, y tienes razón. Esa indignación no es un defecto moral, es una señal de que fuiste creado en un mundo donde la justicia importa. Pero aquí aparece nuestra contradicción. Queremos justicia cuando se trata del pecado de otros. Queremos misericordia sin juicio cuando se trata del nuestro. Nos indigna la mentira del político, pero justificamos la nuestra porque no era tan grave. Nos enfurece la infidelidad ajena, pero cultivamos fantasías secretas y decimos que nadie sale herido. Condenamos la hipocresía religiosa, pero sabemos actuar una espiritualidad pública mientras escondemos resentimientos, orgullo, envidia y dureza de corazón. Queremos que Dios juzgue el mal que nos duele, pero esperamos que pase por alto el mal que nosotros amamos. Esa es la radiografía del corazón humano. No somos simplemente víctimas heridas buscando consuelo. Somos criaturas culpables que hemos vivido ante el rostro de Dios como si su gloria fuera secundaria. Hemos tomado los dones de Dios y los hemos usado para exaltarnos. Hemos recibido vida, inteligencia, cuerpo, afectos, oportunidades, familia, trabajo, tiempo, y aún así hemos construido pequeños reinos donde nuestro nombre pesa más que el suyo.
El pecado no es solo hacer cosas malas, es vivir como si Dios no tuviera derecho absoluto sobre nosotros. Por eso el Evangelio no empieza con la pregunta, ¿cómo puedo sentirme mejor? Empieza con una pregunta mucho más seria, ¿cómo puede un pecador culpable estar en paz con un Dios perfectamente justo? Si no enfrentamos esa pregunta, no entenderemos la cruz. Podremos emocionarnos con canciones, llorar durante una oración, sentir alivio temporal, prometer cambios, pero seguiremos sin haber mirado el problema central. Hay gente que quiere ser salvada de la tristeza, pero no del pecado. Quiere ser salvada de las consecuencias, pero no de la rebelión. Quiere ser salvada del vacío, pero no del trono falso, donde ha sentado su propia voluntad. Y ese es un peligro tremendo, porque uno puede usar lenguaje cristiano y todavía seguir negociando con Dios desde el centro de su orgullo. El Evangelio no viene a negociar con tu autonomía, viene a anunciar que solo Dios puede rescatarte de Dios. Esa frase puede sonar extraña al principio, pero toca el corazón mismo de la salvación. Nuestro problema más profundo no es que la vida sea dura, aunque lo es. No es que el mundo esté roto, aunque lo está. No es que hayamos sufrido heridas, aunque muchos las cargan. Nuestro problema más profundo es que somos culpables delante del juez santo de toda la tierra. Y ese juez no puede ser sobornado con buenas intenciones, lágrimas religiosas, obras morales, reputación familiar, años de iglesia ni conocimiento doctrinal. Imagínate a un hombre frente al espejo antes de salir al culto, se arregla, toma su Biblia, saluda con amabilidad, canta con solemnidad, pero en la semana ha alimentado una vida secreta que no quiere rendir. Ha sido áspero con su esposa, impaciente con sus hijos, deshonesto en pequeñas cosas, frío en oración, selectivo en obediencia. Nadie en la iglesia lo ve completo, pero Dios sí. Imagínate una mesa familiar donde todos saben que algo está mal, pero nadie lo dice. Se ora antes de comer, pero el orgullo permanece sentado entre los platos. Hay doctrina correcta en la casa, pero no hay humildad. Hay palabras cristianas, pero no hay confesión. Hay actividad religiosa, pero poca rendición. ¿Puede una familia así necesitar consejos? Sí. ¿Puede necesitar restauración emocional? Sí. Pero más profundamente necesita que el Evangelio entre no como decoración espiritual, sino como poder que confronta, perdona, limpia y gobierna. Y piensa también en una persona que llega al final del día exhausta, revisa su cuenta bancaria con preocupación, mira mensajes que no quiere responder, siente la presión de parecer fuerte y en medio de todo eso cree que su mayor necesidad es que Dios le quite el peso de encima. Pero quizá Dios está mostrando algo más profundo, que ha construido su seguridad sobre cosas que no pueden salvarlo, que ha descansado en control, imagen, dinero, aprobación, decencia, religiosidad. Y cuando esas cosas tiemblan, aparece la pregunta que siempre estuvo debajo: ¿en qué estoy confiando realmente? Aquí el Evangelio hiere antes de sanar. No porque Dios sea cruel, sino porque la gracia verdadera no cura una enfermedad negando el diagnóstico. La gracia bíblica no te dice que tu pecado no importa. Te dice que tu pecado es tan grave que Cristo tuvo que morir. Y que la misericordia de Dios es tan grande que Cristo murió voluntariamente por pecadores. Por eso Pablo no se avergüenza. Porque el Evangelio no es un mensaje pequeño para problemas superficiales. Es la única respuesta de Dios al problema más profundo del hombre. Pero si esto es verdad, entonces todavía falta una pregunta decisiva: ¿a quién alcanza esta salvación? ¿Quién puede venir a Cristo? ¿Quién queda fuera? ¿Qué clase de fe recibe realmente lo que Dios ofrece? Y ahí descubriremos que el Evangelio es más exclusivo de lo que el mundo tolera, pero más amplio de lo que muchos religiosos imaginan. Una de las cosas más sorprendentes del Evangelio es que humilla a todos los hombres de la misma manera y al mismo tiempo abre la puerta a todos los hombres con la misma gracia. Esto es profundamente ofensivo para el orgullo humano, porque el hombre siempre está buscando una categoría donde pueda sentirse distinto. El religioso quiere pensar que está más cerca de Dios por su disciplina.
El moralista quiere pensar que está más cerca por su decencia. El intelectual quiere pensar que su lucidez lo coloca por encima de la gente simple. El exitoso quiere pensar que sus logros dicen algo sobre su valor espiritual. El que ha sufrido mucho puede llegar a creer que su dolor lo hace merecedor de una consideración especial. Y el que no ha cometido pecados escandalosos quiere descansar en la comparación: yo no soy como otros. Pero el Evangelio no permite que nadie entre delante de Dios con credenciales en la mano. Pablo dice que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y esa frase destruye dos mentiras al mismo tiempo. Destruye la mentira del desesperado que piensa que su pecado es demasiado grande para Cristo. Y destruye la mentira del orgulloso que piensa que su pecado no es tan grave como para necesitar a Cristo. El Evangelio pone al blasfemo, al religioso, al estafador, al moralista, al rico, al pobre, al culto, al ignorado, al respetado y al avergonzado en el mismo suelo. Todos necesitan misericordia. Y luego levanta a todo aquel que cree con la misma esperanza: Cristo es suficiente. No hay un evangelio para los que crecieron en la iglesia y otro para los que vienen de una vida rota. No hay un Cristo para los respetables y otro para los escandalosos. No hay una salvación para el que sabe hablar con lenguaje doctrinal y otra para el que apenas puede levantar la mirada por la culpa. Hay un solo Dios, un solo mediador, un solo Salvador, una sola cruz, una sola justicia, una sola puerta abierta para todo aquel que cree. Y aquí debemos tener cuidado, porque la amplitud del Evangelio no significa que el Evangelio sea indefinido. El Evangelio es universal en su llamado, pero exclusivo en su camino. Está disponible para todo aquel que cree, pero no ofrece muchos caminos para llegar al Padre. No dice ven por medio de tu sinceridad. No dice ven por medio de tu tradición. No dice ven por medio de tu esfuerzo moral. No dice ven por medio de tu esfuerzo moral. Ven por medio de tu dolor. Dice cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nuestra época no puede tolerar. Quiere una espiritualidad amplia, donde todos los caminos sean válidos mientras nadie se someta a una verdad final. Quiere un Cristo admirable, pero no necesario. Un Cristo inspirador, pero no exclusivo. Un Cristo compasivo, pero no soberano. Pero el Cristo de la Biblia no se presenta como una opción religiosa entre muchas. Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Una fe que no descansa únicamente en Cristo todavía está buscando una manera de salvarse a sí misma. Por eso la palabra cree debe ser entendida con seriedad. En nuestros días, creer se ha reducido muchas veces a estar de acuerdo con ciertas ideas. Alguien dice que cree en Dios porque no se considera ateo. Otro dice que cree en Cristo porque respeta su enseñanza. Otro dice que cree el Evangelio porque puede repetir frases correctas acerca de la cruz. Pero la fe de la que habla la Escritura no es simplemente asentimiento mental, no es admiración religiosa, no es emoción de un domingo, no es repetir una oración mientras el corazón permanece cerrado al señorío de Cristo. La fe bíblica es descanso, rendición y confianza. Es el abandono de toda pretensión de justicia propia para apoyarse completamente en Jesucristo. Es la mano vacía del mendigo que deja de fingir riqueza. Es la bandera blanca del rebelde que deja de negociar condiciones. Es el pecador que reconoce que no tiene nada con qué comprar su perdón, nada con qué limpiar su culpa, nada con qué impresionar al juez y se arroja sobre Cristo como su única esperanza. Mira la vida diaria y verás cómo nos cuesta vivir así. Un hombre se sienta en una silla sin pensar demasiado porque confía en que lo sostendrá. No se sienta a medias. No mantiene todo su peso en sus piernas por si acaso, descansa. Pero cuando se trata de Cristo, muchos dicen confiar en Él mientras siguen sosteniendo su alma con las manos temblorosas de su propia justicia. Creen en Cristo, pero también en su decencia. Creen en Cristo,
pero también en sus años de iglesia. Creen en Cristo, pero también en que nunca han sido tan malos como otros. Creen en Cristo, pero también en sus lágrimas, en sus promesas, en sus sacrificios, en su reputación. Y eso no es fe salvadora, eso es Cristo usado como complemento de un ego religioso que todavía no ha sido quebrantado. Piensa en alguien que llega al culto después de una semana entera de doble vida. Canta con los labios, pero sabe que ha estado protegiendo un pecado en secreto. Escucha la predicación, pero en vez de rendirse, empieza a negociar interiormente. Voy a mejorar, voy a intentarlo, voy a corregir algunas cosas. Pero todavía no quiere caer de rodillas y decir: Señor, no puedo salvarme, no puedo gobernarme, no puedo justificarme, no puedo limpiarme. Si tú no me rescatas, estoy perdido. Esa es la diferencia entre una reforma religiosa y una fe viva. O piensa en la persona respetable, la que no tiene escándalos visibles. Su matrimonio parece estable, sus hijos se ven bien, su nombre en la iglesia no está manchado, su doctrina suena correcta, pero en lo profundo descansa en esa imagen. No se siente como un mendigo ante Dios. Se siente como alguien que de alguna manera merece ser tomado en cuenta. Y quizá ese es su mayor peligro. Porque muchas veces el pecado escandaloso despierta vergüenza, pero la respetabilidad religiosa puede adormecer la conciencia. No solo el pródigo necesita volver a casa, también el hermano mayor necesita ser salvado de su orgullo. La fe verdadera viene acompañada de arrepentimiento, no porque el arrepentimiento compre la salvación, sino porque nadie abraza a Cristo como Salvador mientras sigue abrazando su rebelión como tesoro. Arrepentirse no es simplemente sentirse mal porque el pecado trajo consecuencias. No es llorar porque fuiste descubierto. No es lamentar que tu vida se haya complicado. El arrepentimiento bíblico es dolor santo por haber vivido contra Dios y una disposición nueva producida por la gracia a abandonar el camino de pecado para someterse al Señor. No todo remordimiento es arrepentimiento. Judas sintió remordimiento, muchos sienten vergüenza, muchos sienten miedo, muchos sienten tristeza cuando el pecado les cobra caro. Pero el arrepentimiento verdadero deja de defender el pecado, deja de justificarlo, deja de cambiarle el nombre, deja de esconderlo detrás de heridas, temperamentos, presiones o historias familiares. El arrepentimiento verdadero dice: contra Dios he pecado y no tengo otra esperanza que Cristo. Aquí el Evangelio abre sus puertas de par en par. No importa cuán lejos hayas estado, no importa cuántas veces hayas intentado arreglarte y fracasado. No importa si vienes de una vida de blasfemia, dureza, inmoralidad, orgullo religioso, indiferencia o hipocresía. Si vienes a Cristo con fe verdadera, Él no te rechazará. Pero debes venir a Cristo como Cristo es, no como tú quisieras que fuera. Debes venir al Salvador que perdona y gobierna, al Cordero que quita el pecado y al Rey que reclama tu vida. Y esto nos lleva al corazón del asunto. Si todos necesitan salvación, si la puerta está abierta para todo aquel que cree, si la fe verdadera descansa únicamente en Cristo, entonces todavía queda la pregunta más profunda de todas: ¿sobre qué base puede Dios recibir al pecador sin dejar de ser justo? Porque si Dios simplemente perdonara sin satisfacer su justicia, el universo tendría un problema moral eterno. Y si Dios nos diera lo que merecemos sin misericordia, ninguno podría permanecer de pie. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar al impío sin negar su propia santidad? La respuesta no está en nosotros. Está en una justicia que viene de fuera de nosotros. La pregunta más seria que un ser humano puede hacerse no es cómo mejorar su vida, ni cómo sanar sus emociones, ni cómo encontrar propósito, ni cómo ordenar su familia, aunque todas esas cosas tengan su lugar. La pregunta más seria es esta: ¿cómo puede un Dios perfectamente justo recibir a un pecador injusto sin dejar de ser justo? Si esa pregunta no nos pesa, todavía no hemos entendido ni nuestra culpa ni la santidad de Dios. Muchos piensan en el perdón como si fuera algo sencillo para Dios, casi automático.
como si Dios pudiera mirar el pecado, suspirar con ternura, pasar la página y decir, no importa. Pero si Dios hiciera eso, no sería santo. Si el juez de toda la tierra tratara la maldad como algo liviano, si ignorara la rebelión, si absolviera al culpable sin satisfacción de justicia, entonces el universo estaría gobernado por un juez corrupto. Y aunque nuestra generación quiera un Dios que perdone sin juicio, la Biblia revela al Dios que perdona justamente. Aquí es donde el Evangelio brilla con una gloria que ninguna religión humana pudo imaginar. Porque el Evangelio no dice que Dios rebajó su justicia para salvarnos. No dice que Dios cerró los ojos ante nuestro pecado. No dice que Dios decidió amarnos a costa de su santidad. El Evangelio declara algo infinitamente más profundo. Dios mismo proveyó la justicia que Él exige. Lo que nosotros no podíamos producir, Él lo dio. Lo que nosotros no podíamos pagar, Él lo cargó. Lo que nosotros no podíamos obedecer perfectamente, Cristo lo cumplió. Lo que nosotros merecíamos sufrir eternamente, Cristo lo sufrió en la cruz como sustituto de pecadores. La gracia no es Dios olvidando la justicia. La gracia es Dios satisfaciendo su justicia en Cristo para salvar al culpable. Por eso Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y durante siglos esa frase ha quebrantado conciencias. Porque si uno piensa solamente en la justicia de Dios como su atributo moral, como su perfecta rectitud, entonces esa justicia no parece buena noticia para el pecador. Un Dios justo es una amenaza para el culpable. Un tribunal justo no consuela al criminal. Una ley justa no tranquiliza al transgresor. Si todo lo que el Evangelio revelara fuera que Dios es justo, entonces deberíamos temblar sin esperanza. Pero Pablo está mostrando algo más. En el Evangelio se revela una justicia que viene de Dios para el pecador. No una justicia fabricada por nuestra obediencia. No una justicia acumulada por méritos religiosos. No una justicia construida con lágrimas, promesas, penitencias, asistencia a cultos o esfuerzos morales. Es la justicia que Dios provee en Cristo, recibida por medio de la fe. Y esto humilla profundamente al corazón humano, porque todos queremos contribuir algo. Queremos pensar que aunque somos pecadores, todavía hay en nosotros suficiente bondad para presentarla ante Dios. Queremos creer que nuestras mejores obras tienen peso eterno. Queremos imaginar que Dios pondrá nuestras malas acciones en un lado de la balanza y nuestras buenas acciones en el otro, y que quizá con algo de misericordia la balanza se incline a nuestro favor. Pero la Escritura no habla así. Delante de la santidad de Dios, aún nuestras obras de justicia están contaminadas por orgullo, interés, temor del hombre, deseo de aprobación y amor propio. Tus mejores obras no pueden comprar lo que solo la sangre de Cristo puede asegurar. Piensa en una persona que intenta cubrir una deuda imposible con monedas sin valor. Se presenta confiada, hace cuentas, habla de sus esfuerzos, muestra recibos, recuerda favores, compara su deuda con la de otros. Pero cuando llega al banco de la justicia divina, descubre que la moneda en la que ha confiado no circula en el cielo. Su decencia no paga, su religiosidad no paga, su sinceridad no paga, su reputación no paga, sus años escuchando sermones no pagan. La deuda es demasiado grande y la justicia de Dios demasiado perfecta. Y aquí muchos se ofenden, porque no les molesta la idea de Cristo como ayuda, pero les molesta a Cristo como justicia necesaria. No les molesta decir que Jesús les da paz, pero les cuesta admitir que sin la justicia de Cristo están desnudos delante de Dios. No les molesta recibir consuelo, pero resisten ser declarados impotentes. El orgullo humano prefiere un evangelio donde Cristo complete lo que falta, no uno donde Cristo lo sea todo. Pero el verdadero evangelio no vino a mejorar tu justicia,
vino a reemplazarla. Esta es la gloria del intercambio. Cristo, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Vivió bajo la ley de Dios con obediencia perfecta. Amó al Padre con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Amó al prójimo sin egoísmo, sin impureza, sin engaño, sin indiferencia, sin una sola mancha. Cada pensamiento suyo fue santo, cada deseo suyo fue puro, cada palabra suya fue verdadera. Cada acto suyo complació perfectamente al Padre. Y luego fue a la cruz. No como víctima de un accidente histórico, no como mártir de una causa moral, no como ejemplo de valentía solamente, fue como sustituto. Fue cargado con pecados que no eran suyos, para que pecadores que no tenían justicia recibieran una justicia que no era suya. Dios trató a Cristo como si hubiera vivido nuestra vida culpable, para tratar a los que creen como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo. Aquí la mente se queda corta y el alma debe adorar, porque no estamos hablando de una simple absolución, estamos hablando de justificación. Dios declara justo al pecador que cree, no porque el pecador se haya vuelto justo en sí mismo como base de aceptación, sino porque la justicia perfecta de Cristo le es contada. La corte celestial no finge, no llama inocente al culpable sin fundamento. Mira al creyente unido a Cristo, cubierto por la justicia de Cristo, representado por Cristo, aceptado en Cristo. Por eso no hay lugar para la jactancia. Nadie llega al cielo diciendo lo logré. Nadie llega diciendo mi disciplina me trajo. Nadie llega diciendo mi iglesia, mi moral, mi doctrina, mi sacrificio, mi servicio, mi sufrimiento, mi fidelidad. El cántico de los redimidos no exalta la fuerza de los redimidos, exalta al Cordero que fue inmolado. ¿Ves por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque no existe otro mensaje que resuelva el dilema más profundo del universo moral. ¿Cómo Dios puede ser justo y justificar al impío? La respuesta no es que el hombre mejore. La respuesta no es que Dios ignore. La respuesta es Cristo crucificado y resucitado. Pero aquí necesitamos mirar con más cuidado. Porque muchos dicen descansar en la justicia de Cristo, pero viven como si la aceptación de Dios subiera y bajara según su desempeño espiritual. Un día oran y se sienten dignos. Otro día caen y sienten que Dios ya no puede mirarlos. Un domingo lloran durante un himno y piensan que ahora sí están cerca. El lunes fracasan en paciencia, en pureza, en humildad y vuelven a construir una distancia que Cristo ya venció. Si tu paz con Dios depende de cómo te fue esta semana, todavía no estás descansando plenamente en la justicia de Cristo. Esto no significa que la obediencia no importe. Importa profundamente. La gracia que justifica también transforma, pero la obediencia del creyente no es la raíz de su aceptación, es el fruto de haber sido aceptado en Cristo. Primero paz con Dios, luego vida de obediencia. Primero justicia recibida, luego santidad perseguida. Primero Cristo como fundamento, luego la vida cristiana como respuesta. Y esta verdad no solo nos consuela, también nos desnuda, porque si Cristo es nuestra justicia, entonces no podemos seguir usando nuestras obras para sentirnos superiores. No podemos mirar al hermano débil con desprecio. No podemos tratar al nuevo creyente como si estuviéramos en una categoría más alta. No podemos usar la sana doctrina como medalla para alimentar orgullo. La doctrina de la justificación destruye tanto la desesperación del culpable como la arrogancia del religioso. Pero todavía queda una dimensión más. Esta justicia no solo se recibe al principio de la vida cristiana. Pablo dice que se revela por fe y para fe. Eso significa que el creyente no comienza descansando en Cristo para luego continuar descansando en sí mismo. La vida cristiana entera
Se vive mirando al mismo Salvador. Y ahí es donde muchos empiezan a desviarse sin darse cuenta. El desvío más peligroso no siempre empieza cuando una persona niega el evangelio con la boca. A veces empieza cuando lo afirma correctamente, pero deja de vivir descansando en él. Al principio el alma parece entenderlo. Vienes a Cristo sin defensa, sin mérito, sin excusas. Reconoces que no puedes salvarte. Entiendes que tu justicia no alcanza. Descansas en la obra de Cristo como tu única esperanza. Pero con el paso del tiempo, algo sutil puede ocurrir sin darte cuenta. Empiezas a medir tu cercanía a Dios por tu desempeño. Si tuviste una buena semana, si oraste más, si leíste más, si venciste ciertas tentaciones, te sientes más aceptado. Pero si caíste, si fuiste frío, si respondiste con ira, si volviste a luchar con ese pecado que te avergüenza, empiezas a esconderte como si Cristo ya no fuera suficiente. Y así, aunque tu doctrina diga por gracia, tu conciencia empieza a vivir por obras. Por eso Pablo no dice simplemente que la justicia de Dios se revela en el evangelio por fe, como si la fe fuera solo la puerta de entrada. Dice que se revela por fe y para fe, desde la fe hacia la fe. La vida cristiana comienza descansando en Cristo y continúa descansando en Cristo. No hay un momento en que el creyente avance más allá de su necesidad del evangelio. No maduramos dejando atrás la cruz. Maduramos entendiendo cada vez con más profundidad que sin la cruz no tenemos nada. Esto no produce pereza espiritual, produce humildad verdadera. Porque el creyente que descansa en Cristo no dice, como soy aceptado, puedo jugar con el pecado. Dice, como fui comprado por gracia tan costosa, ya no quiero vivir como esclavo de aquello que llevó a mi Salvador a la cruz. La gracia bíblica no debilita la obediencia, la hace posible, pero la hace posible en el orden correcto. No obedecemos para ser justificados, obedecemos porque hemos sido justificados. Cuando se invierte ese orden, la vida cristiana se vuelve una carga insoportable. Piensa en una mujer que se despierta antes de que salga el sol. Prepara la casa, atiende responsabilidades, trabaja, cuida a otros y aún así vive con una sensación constante de no ser suficiente. No solo ante su familia, sino ante Dios. Cada noche repasa mentalmente lo que hizo mal. No oré bastante, no fui paciente, no tuve fe suficiente, no serví como debía y poco a poco su relación con Dios se convierte en una libreta de deudas. Ella no lo diría así, pero vive como si el Padre la recibiera solo en los días en que ella logra sentirse espiritualmente presentable. Ahora piensa en un hombre que conoce doctrina sana, puede explicar la justificación, citar Romanos, corregir errores teológicos, pero cuando falla, no corre a Cristo con arrepentimiento y fe. Se encierra en vergüenza, se castiga interiormente, evita orar, se aleja de la comunión, espera sentirse más digno para volver. En el fondo, todavía cree que debe limpiarse un poco antes de acercarse al Salvador que limpia. Eso no es reverencia. Es incredulidad disfrazada de humildad. La fe no consiste en negar la gravedad del pecado. La fe mira el pecado de frente, lo confiesa sin excusas, se duele delante de Dios, pero no busca refugio en la desesperación, busca refugio en Cristo. Una conciencia enseñada por el Evangelio no dice mi pecado no importa. Dice, mi pecado es tan grave que Cristo murió por él y su sangre es tan suficiente que no debo huir de él, sino venir a él. Aquí muchos creyentes necesitan ser corregidos con ternura y firmeza, porque han vivido años bajo una alternancia agotadora. Orgullo cuando sienten que obedecen, condenación cuando sienten que fallan. Cuando oran bien, se sienten seguros. Cuando leen la Biblia con constancia, se sienten fuertes.
Cuando vencen una tentación, miran a otros desde arriba, pero cuando tropiezan, todo se derrumba. Esa no es estabilidad evangélica. Es una casa construida sobre el terreno cambiante del desempeño personal. El justo no vivirá por su ánimo, no vivirá por su disciplina, no vivirá por su reputación. El justo por la fe vivirá. Esto no significa que el creyente vive sin lucha, al contrario. La fe se prueba precisamente en medio de las luchas, cuando tus circunstancias no explican lo que Dios está haciendo. Cuando oras y la respuesta parece tardar, cuando tu familia sigue rota, cuando el cuerpo se debilita, cuando el pecado que odias todavía te humilla, cuando ves tu corazón y te preguntas ¿cómo puede haber tanta oscuridad en alguien que ama al Señor? Ahí la fe no mira hacia adentro buscando una razón para estar segura. Mira hacia Cristo. Hay días en que el creyente se sienta en silencio en el borde de la cama, con la Biblia abierta y el alma seca. No siente fervor, no siente claridad, no siente fuerza, pero puede decir: Señor, no vengo porque hoy me siento digno, vengo porque Cristo es digno. No me acerco porque mi semana fue pura, me acerco porque tú has provisto una justicia que no depende de mi fluctuación. Eso es vivir por fe. Hay noches después de una discusión matrimonial en que el orgullo quiere ganar la última palabra, la carne quiere defenderse, la conciencia sabe que debe pedir perdón, pero el corazón se resiste. Y allí el evangelio no se queda en teoría. Allí la justicia recibida en Cristo empieza a producir humildad práctica. El creyente recuerda: si Dios me recibió cuando yo era culpable, ¿cómo voy a negar confesión? Si Cristo cargó mi vergüenza, ¿por qué necesito proteger mi imagen? Entonces la doctrina baja a la mesa, a la habitación, al tono de voz, al mensaje que debe enviarse, al perdón que debe pedirse. También hay momentos en la iglesia donde esta verdad debe gobernarnos. Porque es posible defender la sana doctrina con una actitud que contradice la gracia que decimos amar. Es posible hablar de justificación por la fe mientras tratamos a los demás como si su valor dependiera de su madurez. Es posible corregir errores con exactitud y sin lágrimas. Pero quien ha sido justificado por gracia no usa la verdad como arma de orgullo. La usa como siervo de Cristo con claridad, sí, pero también con el temblor de quien sabe que no estaría en pie si Dios no lo hubiera sostenido. La justicia de Cristo no solo te libera de la condenación, también te libera de la necesidad de fingir. Puedes confesar pecados sin destruir tu identidad, porque tu identidad no descansa en parecer justo, sino en estar unido a Cristo. Puedes reconocer debilidad sin perder esperanza, porque tu esperanza no nació de tu fuerza. Puedes obedecer sin jactancia, porque aún tus frutos son gracia. Puedes levantarte después de caer sin negociar con la culpa, porque tu abogado ante el Padre no ha cambiado. Y por eso el evangelio sigue siendo el poder de Dios, no solo el día de tu conversión, sino cada día de tu peregrinaje. Te sostiene cuando eres débil, te humilla cuando eres orgulloso, te levanta cuando estás caído, te confronta cuando justificas el pecado, te consuela cuando Satanás acusa, te llama a santidad sin permitir que hagas de tu santidad la base de tu paz con Dios. Pero esta verdad nos lleva a una responsabilidad inevitable. Si el evangelio es así de poderoso, así de suficiente, así de universal en su llamado y así de centrado en Cristo, entonces, ¿cómo puede un creyente tratarlo como algo secundario? ¿Cómo puede una iglesia avergonzarse de lo único que Dios prometió usar para salvar? Ahí es donde la doctrina se convierte en valentía. La valentía cristiana no nace de tener una personalidad fuerte. Nace de estar convencido de que Dios salva por medio del evangelio. Esto es importante, porque muchos creyentes viven bajo una culpa silenciosa cuando piensan en evangelizar. Se dicen a sí mismos: no soy suficientemente elocuente, no sé responder todas las preguntas, me falta preparación, mi carácter todavía tiene debilidades, quizá otro lo haría mejor.
Y es verdad que debemos crecer, aprender, madurar, hablar con mansedumbre y ser cuidadosos. Pero debajo de muchas excusas hay una raíz más profunda. Hemos llegado a creer que el poder está en nuestra capacidad de presentar el mensaje y no en el mensaje mismo que Dios usa. Pablo no dice, no me avergüenzo porque soy un gran comunicador. No dice, no me avergüenzo porque puedo ganar debates. No dice, no me avergüenzo porque conozco bien la cultura romana. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Su confianza no descansaba en su voz, su estrategia, su reputación o su habilidad para persuadir. Descansaba en el Dios que obra por medio de la palabra de la cruz. Y eso debe corregirnos. Porque cuando una iglesia empieza a dudar del poder del evangelio, casi siempre empieza a adornarlo con cosas que parecen más eficaces. Cambia la proclamación por entretenimiento. Cambia la exposición bíblica por frases inspiradoras. Cambia el llamado al arrepentimiento por lenguaje de autoestima. Cambia la cruz por consejos para vivir mejor. Cambia la doctrina por experiencias. Cambia la oración por producción. Cambia el temor de Dios por preocupación por la imagen. Y quizá lo más triste es que puede seguir usando palabras cristianas mientras la confianza real se ha movido a otro lugar. Una iglesia puede mencionar a Cristo y sin embargo avergonzarse del Cristo crucificado. Puede hablar de gracia y evitar hablar del pecado que hizo necesaria la gracia. Puede hablar de amor y callar la santidad que define ese amor. Puede hablar de fe y nunca llamar a nadie a rendirse. Puede hablar de esperanza y nunca advertir del juicio. Pero un evangelio sin juicio no es buena noticia, es una historia incompleta. Un evangelio sin arrepentimiento no sana, anestesia. Un evangelio sin Cristo suficiente no salva. Entretiene religiosos. No necesitamos un mensaje menos ofensivo. Necesitamos corazones más convencidos de que Dios sabe salvar. Piensa en el creyente que está en una conversación familiar. Alguien menciona a Dios de manera ligera. Todos opinan, cada quien dice yo creo a mi manera. Y él sabe que debería hablar con humildad y claridad. No para ganar una discusión, no para humillar, no para parecer más santo, sino porque ama a esas personas y sabe que sin Cristo están perdidas. Pero siente la presión del ambiente. No quiere que lo vean como fanático, no quiere arruinar la reunión, no quiere provocar tensión. Entonces dice algo general, algo seguro, algo que nadie pueda rechazar. Y la conversación sigue. Nadie se incomoda, nadie se ofende, pero tampoco nadie escucha el evangelio. Ahora imagina una madre que ve a su hijo alejarse de la fe. Ella teme perder la relación, teme sonar dura, teme que él cierre el corazón, y ese temor es comprensible. Pero el amor cristiano no puede convertirse en silencio permanente. Amar no es evitar toda incomodidad. Amar es hablar la verdad con lágrimas, con paciencia, con oración, con ternura, pero sin quitarle a Cristo el lugar que tiene. Hay momentos en que una palabra sencilla, fiel, dicha sin manipulación, puede ser el instrumento que Dios use años después para quebrantar un corazón. O piensa en un creyente en el trabajo rodeado de burlas sutiles. No necesita convertir cada conversación en un sermón, pero tampoco puede vivir como si su fe fuera una pertenencia privada escondida en un cajón. Su vida debe hablar, sí, su integridad debe hablar, su paciencia debe hablar, pero llegará el momento en que las palabras también deben hablar, porque el evangelio no es solo una conducta admirable, es una noticia que debe ser anunciada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí hay un rehook que debemos sentir con seriedad. Si quitamos la proclamación clara del evangelio, no estamos siendo más sabios que Dios. Estamos desconfiando del medio que Dios escogió. Dios decidió salvar por la locura de la predicación. No porque la predicación sea impresionante en sí misma, sino porque Él quiso poner su poder en un mensaje que humilla la soberbia humana.
El mundo pide espectáculo. El religioso pide señales. El intelectual exige una sabiduría que lo deje admirándose a sí mismo. Pero Dios pone delante de todos a Cristo crucificado. Y esa cruz derriba todo orgullo. El judío no puede exigir un Mesías conforme a sus expectativas de poder. El griego no puede exigir un Salvador conforme a sus criterios de sabiduría. El hombre moderno no puede exigir un evangelio conforme a su sensibilidad cultural. El religioso no puede exigir una salvación que preserve su jactancia. El pecador quebrantado no tiene que exigir nada porque en Cristo recibe más de lo que jamás pudo imaginar. Por eso no debemos avergonzarnos. No debemos avergonzarnos cuando el mundo llama estrecho al camino que Cristo llamó verdadero. No debemos avergonzarnos cuando la cultura llama odio a la verdad dicha con amor. No debemos avergonzarnos cuando la cruz parece débil ante los sistemas de poder, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No debemos avergonzarnos cuando alguien se ríe del mensaje que una vez nosotros mismos no entendíamos. Porque muchos de los que hoy se burlan podrían mañana doblar sus rodillas. Si Dios abre sus ojos por medio de ese mismo evangelio, ¿no fue eso lo que ocurrió con Pablo? Él no era un buscador neutral, no era un hombre confundido que solo necesitaba información, era un perseguidor, un blasfemo, un enemigo de la iglesia, un hombre convencido de que servía a Dios mientras se oponía al Hijo de Dios. Pero el evangelio que él despreciaba lo alcanzó con poder. El Cristo que él odiaba se convirtió en su vida. El nombre que quería borrar se convirtió en el nombre que predicaría hasta sufrir por él. Eso debe darnos esperanza. No hay corazón demasiado duro para el poder de Dios. No hay mente demasiado orgullosa. No hay pasado demasiado oscuro. No hay burla demasiado fuerte. El evangelio no necesita que el pecador parezca cercano para poder salvarlo. Dios resucita muertos. No mejora enfermos levemente indispuestos. Pero esta verdad también nos llama a examinar nuestra propia vida. Porque es posible defender el evangelio públicamente y avergonzarnos de sus demandas en privado. Es posible proclamar que Cristo salva por gracia y resistir su gobierno en nuestra conducta diaria. Es posible hablar de la cruz y no llevar nuestra propia cruz. Es posible exigir que el mundo se someta a la verdad mientras nosotros justificamos pequeños actos de desobediencia en casa. La valentía cristiana empieza donde el evangelio deja de ser una doctrina que repetimos y se convierte en el poder que nos gobierna. Y aquí se abre una dimensión que muchos olvidan. El evangelio no solo debe ser anunciado a los de afuera, debe seguir reformando a los de adentro. Debe confrontar nuestra vergüenza, pero también nuestro orgullo. Nuestra cobardía, pero también nuestra autosuficiencia. Nuestra falta de evangelismo, pero también nuestra falta de santidad. Porque el mismo mensaje que salva al pecador perdido es el mensaje que purifica a la iglesia que lo predica. El evangelio que no avergüenza al creyente delante del mundo tampoco debe ser domesticado dentro de la iglesia. Este es un punto que necesitamos mirar con temor santo. Porque es posible que una congregación defienda la sana doctrina en sus declaraciones, pero viva como si el evangelio fuera solamente un conjunto de verdades para afirmar, no una realidad que debe gobernar la conciencia. Podemos decir que creemos en la justificación por la fe y aún así medirnos unos a otros por apariencias. Podemos decir que Cristo es suficiente y aún así llenar la vida de la iglesia con métodos que muestran que, en el fondo, no estamos seguros de que la palabra baste. Podemos decir que la gracia transforma y aún así tolerar pecados que hemos aprendido a cubrir con lenguaje respetable. La iglesia no necesita solo predicar el evangelio hacia afuera, necesita ser examinada por el evangelio hacia adentro. Porque si el evangelio es poder de Dios para salvación, entonces debe confrontar la forma en que vivimos, adoramos, servimos, perdonamos, corregimos, criamos a nuestros hijos, tratamos a los débiles,
respondemos a la disciplina, manejamos el conflicto y miramos el pecado. No es un mensaje para poner al inicio de la vida cristiana y luego archivar en una carpeta doctrinal. Es la luz bajo la cual todo debe ser visto. Piensa en una iglesia que canta sobre la cruz, pero donde las familias viven divididas por orgullo. Piensa en creyentes que pueden discutir con precisión sobre teología, pero no pueden pedir perdón sin defenderse. Piensa en líderes que hablan de santidad, pero no permiten que nadie toque sus áreas de carácter. Piensa en miembros que aman escuchar sermones fuertes contra el pecado del mundo, pero se irritan cuando la palabra señala el pecado que han normalizado en casa. Esa contradicción no es pequeña, es peligrosa, porque el Evangelio no fue dado para crear espectadores de doctrina correcta. Fue dado para rescatar pecadores y formar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que vive bajo el señorío de Cristo. La misma gracia que nos declara justos también nos enseña a renunciar a la impiedad. Si una persona dice haber recibido la gracia, pero usa esa gracia para proteger su desobediencia, todavía no ha entendido la gracia bíblica. La gracia no es un escondite para el pecado, es el poder de Dios para sacarnos de él. Y aquí debemos hablar con cuidado. No se trata de enseñar que el creyente verdadero nunca lucha, nunca cae, nunca experimenta temporadas de debilidad. La Biblia no habla de una santidad falsa, plástica, sin lágrimas. El creyente lucha, gime, confiesa, se duele. A veces avanza lentamente, a veces se siente avergonzado de su propia frialdad. Pero hay una diferencia entre luchar contra el pecado y hacer las paces con el pecado. Hay una diferencia entre caer y justificar la caída. Hay una diferencia entre ser débil y usar la debilidad como excusa para no obedecer. Muchos quieren el consuelo de Romanos 8 sin pasar por la convicción de Romanos 1, 2 y 3. Quieren escuchar que no hay condenación, pero no quieren escuchar por qué merecían condenación. Quieren paz con Dios, pero no quieren abandonar la guerra secreta contra su voluntad. Quieren seguridad, pero no examen. Quieren gracia, pero no gobierno. Y ese es el tipo de engaño que puede crecer dentro de ambientes religiosos. La pregunta no es si puedes explicar el Evangelio. La pregunta es si el Evangelio está explicando tu vida. ¿Está explicando tu manera de tratar a tu esposa cuando nadie te ve? ¿Está explicando tu paciencia con tus hijos cuando estás cansado? ¿Está explicando tu integridad cuando el dinero aprieta? ¿Está explicando tu humildad cuando alguien te corrige? ¿Está explicando tu pureza cuando estás solo con una pantalla? ¿Está explicando tu disposición a perdonar a quien te hirió? ¿Está explicando tu manera de hablar de otros creyentes cuando no están presentes? No respondas rápido. Las respuestas rápidas suelen protegernos del filo de la verdad. Hay momentos en que el Señor nos lleva a ver que hemos estado usando la doctrina correcta para evitar una obediencia concreta. Un hombre dice que cree en la soberanía de Dios, pero se desespera cuando pierde control. Una mujer dice que cree en la gracia, pero se niega a extender perdón. Un joven dice amar la verdad, pero vive alimentando su mente con impureza. Un creyente dice que Cristo es su justicia, pero se hunde en condenación cada vez que falla, porque en realidad seguía descansando en su propio desempeño. Una iglesia dice predicar el Evangelio, pero se avergüenza de llamar al pecado por su nombre. Y Cristo no vino a decorar nuestra vida religiosa, vino a salvarnos y gobernarnos. Este gobierno de Cristo no aplasta al creyente, lo libera. Porque el pecado promete libertad, pero siempre esclaviza. Promete alivio, pero aumenta la culpa. Promete identidad, pero roba la dignidad. Promete placer, pero deja vacío. Promete control, pero termina gobernando. El Evangelio nos dice la verdad que la carne no quiere oír. No fuiste creado para pertenecerte a ti mismo, fuiste creado para Dios. Y en Cristo eres rescatado no para volver al trono de tu autonomía, sino para vivir bajo el señorío bueno de aquel que te amó y se entregó por ti. Aquí aparece una práctica sencilla pero profunda.
Cuando la palabra te confronte, no te apresures a defenderte. No conviertas cada convicción en una explicación. No culpes de inmediato tu historia, tu temperamento, tu cansancio, tu familia, tu iglesia, tu pasado. Detente delante de Dios y pregunta con honestidad: Señor, ¿qué estás mostrando en mí? ¿Qué pecado he suavizado? ¿Qué obediencia he postergado? ¿Qué parte de mi vida pública no coincide con mi vida secreta? ¿Dónde estoy escuchando tu palabra sin someterme a ella? Ese momento de verdad puede ser doloroso, pero es misericordia, porque Dios no hiere como enemigo, Él hiere como Padre. Su palabra corta para sanar, su espíritu convence para llevarnos a Cristo. Su disciplina no busca destruir al Hijo, sino apartarlo del camino que lo destruye. Y cuando el Evangelio nos desnuda, no nos deja allí cubiertos de vergüenza. Nos lleva otra vez al Salvador suficiente, al Cristo que no solo perdona nuestra culpa, sino que rompe nuestras cadenas, reforma nuestros deseos, ordena nuestros amores y nos enseña a caminar en obediencia. Entonces la iglesia se vuelve un pueblo que no presume de perfección, pero tampoco se acostumbra al pecado. Un pueblo que confiesa con claridad, se arrepiente con sinceridad, perdona con profundidad, corrige con lágrimas, predica con valentía y descansa en Cristo con humildad. No una comunidad de actores religiosos, sino de pecadores redimidos que saben que solo la gracia los sostiene. Pero si todo esto es verdad, entonces queda una última confrontación. No basta con que el creyente deje de avergonzarse del Evangelio. No basta con que la iglesia vuelva a confiar en el poder de la palabra. Cada oyente debe colocarse personalmente delante de Dios y responder: ¿estoy descansando realmente en Cristo o sigo vestido con los harapos de mi propia justicia? Esa pregunta no puede quedar sin respuesta. Llegará un momento en que ya no podrás esconderte detrás de palabras generales sobre Dios. No podrás decir simplemente que eres una persona espiritual. No podrás descansar en que creciste en una familia cristiana. No podrás presentar como defensa los sermones que escuchaste, las Biblias que tuviste, los cultos a los que asististe, las canciones que cantaste, las emociones que sentiste o las veces que prometiste cambiar. Delante de Dios, la pregunta será mucho más profunda: ¿estás en Cristo o estás todavía vestido con tu propia justicia? Esa es una pregunta terrible para el orgullo, pero misericordiosa para el alma. Porque mientras el hombre siga creyendo que tiene algo suficiente para presentarse ante Dios, no correrá verdaderamente a Cristo. Seguirá remendando sus harapos, seguirá comparándose con otros, seguirá diciendo: no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Seguirá usando sus buenas intenciones como escudo, sus lágrimas como moneda, su religión como refugio, su conocimiento como seguridad. Pero cuando la luz de Dios entra, el hombre empieza a ver que sus mejores vestidos están manchados, que su justicia no cubre, que su moralidad no limpia, que su decencia no justifica, que su historia religiosa no puede responder por él en el día del juicio. Y ese día no será una metáfora. La Escritura no presenta la vida humana como un accidente que termina en silencio. Presenta la vida como un camino que desemboca ante el tribunal de Dios. Todo será abierto, todo será pesado, todo será visto como realmente fue. No solo los actos visibles, sino las intenciones ocultas. No solo las palabras dichas, sino las palabras contenidas por conveniencia. No solo los pecados escandalosos, sino los pecados respetables que aprendimos a tolerar. La envidia que sonreía, el orgullo que servía, la amargura que oraba, la incredulidad que usaba lenguaje doctrinal, el egoísmo que se disfrazaba de prudencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay pregunta más urgente. Porque si Dios ha provisto en Cristo la única justicia que puede sostenerte delante de Él, despreciar ese regalo no es un error pequeño, es rechazar la misericordia del único que puede salvarte. Si hubiera otra manera, el Hijo de Dios no habría ido a la cruz.
Si tus obras pudieran abrir el cielo, Cristo no habría derramado su sangre. Si la sinceridad humana bastara, el Calvario sería innecesario. Pero la cruz declara al mismo tiempo la gravedad de tu pecado y la grandeza de la gracia de Dios. Mira a Cristo, no como un adorno religioso, no como una idea que respetas, no como un personaje admirable que acompaña a tu sistema moral. Mira al Hijo Eterno hecho hombre, obedeciendo donde tú desobedeciste, amando al Padre donde tú lo ignoraste, cumpliendo la ley que tú quebrantaste, cargando la culpa que tú no podías pagar, muriendo bajo el juicio que tú merecías, resucitando para dar vida a todos los que creen. Solo Dios puede salvarte de Dios. Y Dios ha provisto esa salvación en su Hijo. Esto no es una invitación a mejorar un poco tu religiosidad. Es un llamado a venir a Cristo, no mañana cuando te sientas más preparado, no después cuando hayas ordenado ciertas áreas, no cuando hayas logrado sentirte digno. Ven como estás, pero no para quedarte como estás. Ven con tu culpa, pero no para protegerla. Ven con tu vergüenza, pero no para justificarla. Ven con tus pecados, pero no para negociar con ellos. Ven a Cristo con la fe del mendigo que deja de fingir riqueza, con el arrepentimiento del rebelde que deja de exigir condiciones, con la confianza del que descansa todo el peso de su alma en el único Salvador suficiente. Y tú que eres creyente, escucha también, no trates el Evangelio como una verdad que ya superaste. No te avergüences de lo que te salvó. No escondas la cruz para parecer más aceptable. No cambies la gloria de Cristo por un mensaje más cómodo. No permitas que la cultura te enseñe a suavizar lo que Dios reveló con claridad. No permitas que tu temor al rechazo sea más fuerte que tu amor por los perdidos. No permitas que tu iglesia, tu familia o tu propia conciencia se acostumbren a un cristianismo donde se habla de gracia sin arrepentimiento, de fe sin obediencia, de amor sin santidad, de esperanza sin juicio. Predica el Evangelio, pero primero deja que el Evangelio te predique a ti, que entre en tus silencios, que examine tus motivos, que confronte tu orgullo, que limpie tu culpa, que derribe tu falsa seguridad, que fortalezca tu fe cuando tiemblas, que te recuerde que no estás de pie por tu desempeño, sino por Cristo. Que te enseñe a confesar sin desesperar, a obedecer sin jactarte, a sufrir sin perder esperanza, a hablar sin vergüenza, a esperar sin soltar la promesa. Porque el mundo sigue considerando locura lo que Dios llama poder. Muchos seguirán burlándose. Muchos seguirán diciendo que la cruz es demasiado estrecha, demasiado antigua, demasiado ofensiva, demasiado absoluta. Pero no olvides esto, algunos de los que hoy se burlan pueden ser mañana adoradores si Dios abre sus ojos por medio del Evangelio que hoy desprecian. El perseguidor puede convertirse en apóstol, el blasfemo puede convertirse en testigo, el religioso puede ser quebrantado, el escéptico puede ser iluminado. El pecador más endurecido puede recibir un corazón de carne. No porque seamos persuasivos en nosotros mismos, no porque la iglesia sea impresionante, no porque nuestra época sea favorable, sino porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que no salgas de esta verdad como quien escuchó una reflexión más. Sal como alguien que ha sido puesto delante del Dios vivo. Si estás fuera de Cristo, ven, las puertas de la salvación siguen abiertas para todo aquel que cree. Si estás en Cristo, descansa otra vez en su justicia y levántate para vivir sin vergüenza del Evangelio. No hay otro Salvador, no hay otra justicia, no hay otra esperanza. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando el mundo te pregunte por qué sigues creyendo en un crucificado, cuando tu propia debilidad te pregunte por qué sigues esperando, cuando tu conciencia acusada te pregunte por qué todavía puedes acercarte a Dios, responde con la única respuesta que sostiene al pecador ahora y en la eternidad. Cristo murió,
Cristo resucitó, Cristo salva y el justo por la fe vivirá. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing